bienvenidos al canal de la profesora Milixa Indaburo y el tema de hoy es movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Antes de iniciar este tema, recordemos lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Recuerda que el movimiento rectilíneo uniforme no es más que un movimiento, como lo dice su palabra, que va en línea recta, ¿okay? Donde hay unos desplazamientos iguales en lapso de tiempos iguales. Observen la gráfica. Fíjense que el móvil, ¿no?, sale de los tramos A, B, C, D, E en unos determinados tiempos. Entonces, observen que en el tramo de A a B, el desplazamiento que tuvo ese móvil fue de 40 metros, ¿ok? Realizado en un tiempo de 4 segundos, ¿ok? Luego, en el siguiente tramo de B, C, ¿ok? También el desplazamiento efectuado por ese móvil fue también de 40 metros en un tiempo de 4 segundos más. Eso dio un total de 8 segundos. Luego el siguiente tramo de C a D vuelve a hacer otro desplazamiento igual de 40 metros realizado en un tiempo de 12 segundos. Y finalmente el último tramo de D a E vuelve a hacer un desplazamiento de 40 metros en 4 segundos más. Fíjense que en cada tramo los desplazamientos que realizó ese móvil fue siempre el mismo, ¿ok? Fue de 40 metros, ¿ok? Efectuado en lapso de tiempos iguales, es decir, en 4 segundos, ¿ok? Es decir, que la característica, otra característica principal que tiene el movimiento rectilíneo uniforme es que la velocidad se mantiene constante, ¿ok? Y ustedes saben muy bien que la velocidad se calcula, o la rapidez se calcula como distancia sobre tiempo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de distancia, son esos desplazamientos que efectuó ese móvil. Entonces, del tramo A al tramo B, su desplazamiento fue de 40 metros, ¿ok? ¿En qué tiempo? En 4 segundos, ¿ok? Es decir, que lo hizo en una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad que alcanzó al llegar al tramo B fue de 10 metros por segundo. Vamos a tocar otro tramo, no sé, acá al D, ¿ok? En el D, desde A a B, hubo un desplazamiento de 120 metros, ¿ok? Entonces, observen, 120 metros. ¿En cuánto tiempo lo hizo? En 12 segundos. Entonces, al dividir 120 metros entre 12 segundos, el resultado es 10 metros por segundo. Es decir, que la velocidad en este tramo fue de 10 metros por segundo y la velocidad en este tramo fue de 10 metros por segundo. Eso es lo que se conoce como un movimiento rectilíneo uniforme. Vuelvo y repito, normalmente en el movimiento rectilíneo uniforme los desplazamientos son iguales en los lapsos de tiempos iguales. ¿Ok? Otra característica es que la velocidad se mantiene igual. Por eso es que es llamado movimiento rectilíneo uniforme. Uniforme porque se mantiene igual la velocidad. Ok, entonces pasemos a lo que es realmente nuestro tema, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ok, semejanza entre este movimiento y este otro es que ambos movimientos se realizan en línea recta. ¿Ok? Movimiento rectilíneo, movimiento rectilíneo. Otra de las semejanzas es que son movimientos donde se mantiene, como lo dice su palabra, uniforme, es decir, que hay igualdades, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero hay una diferencia. La diferencia es que se incluye la B de variación. Y es ahí donde vamos a observar la gráfica para ver a qué variación se refiere este tipo o este nuevo tipo de movimiento. ¿Ok? Ok, observemos la gráfica. Fíjense que el móvil se desplazó desde este punto inicial
hasta, bueno, llegar hasta este último, y obvio que desde donde él partió su velocidad era cero, ¿ok? Cuando él continúa la velocidad, observen, al llegar a este tramo, la velocidad fue de 5 metros por segundo. Luego llegó a este otro tramo y la velocidad fue de 10. Es decir, que la velocidad se fue incrementando, ¿no? Observen, 5, 10, 15 y 20. Ya cuando este móvil llega a este último tramo, observen que ya la velocidad llegó a 20 metros por segundo. Es decir, que hubo en este movimiento un incremento de velocidad en cada lapso de tiempo. Fíjense que en este tramo que el móvil llegó a 5 metros por segundo, lo realizó en 10 segundos. Cuando aumenta la velocidad, es decir, en el siguiente tramo que llegó a 10 metros por segundo, lo realizó en 20 segundos. Ahora, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿a qué se refiere? Él se refiere a que sí, es un movimiento que se efectúa de manera recta, ¿ok? Y es uniforme ¿en qué? ¿En qué es uniforme? Es uniforme, observen, en que la velocidad tiene sí un incremento, pero la velocidad es un incremento constante, ¿sí? Fíjense que si vemos de este tramo, llamemos este tramo A, este otro B, C, D y E. Sí, es verdad, se observa el incremento de la velocidad, 5, 10, 15, 20, pero es una velocidad que va de manera constante, ¿sí? ¿Cómo? Fíjense, aquí se incrementa 5 metros por segundo de AB, pero de BC vuelve, ¿no?, a incrementarse la velocidad 5 metros por segundo más, ¿ok? Para llegar a 10. Cuando llega a 15, la velocidad se incrementa nuevamente en 5 metros por segundo, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, si hay una variación de velocidad, pero esa velocidad se efectúa de manera uniforme, se efectúa de manera constante, ¿ok? Ahora bien, fijémonos en el tiempo. También esa velocidad, o mejor dicho, hay una variación de velocidad en lapsos de tiempos iguales. Fíjense, cuando hablamos de 0 a 10 me refiero al tramo AB. Entonces, de este tramo AB se realizó en un tiempo de 10 segundos. Del tramo BC, fíjense, se realizó en 10 segundos más para que llegase a ser 20 segundos. En el tramo de C a D, bueno, fíjense que se realizó en 10 segundos más. Es decir, es ahí donde ustedes pueden observar lo uniforme. ¿Qué es lo uniforme? Lo uniforme es que el tiempo se realiza, mejor dicho, los lapsos de tiempo se realizan de manera constante. Por ejemplo, este va de 10, se incrementa 10, 10, 10, 10. Entonces, tramo AB, 10, tramo BC, 10 segundos más. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la única variación que hay en este movimiento rectilíneo uniforme es en cuanto a la velocidad, ¿sí? Ahora bien, cuando la velocidad varía, entonces existe una nueva magnitud. Y esa magnitud se llama A. Esa A es llamada aceleración. Entonces, repito, cuando la velocidad, o mejor dicho, cuando hay una variación de velocidad, existe la nueva magnitud llamada aceleración. ¿Y la aceleración a qué es igual? La aceleración es igual a la variación de la velocidad dividida entre el tiempo. Esto es lo que es la aceleración. ¿Ok? Entonces, fíjense cuando yo digo variación, ¿ok? Esta letrita acá que está como triángulo se llama normalmente delta, ¿ok?
Y se dice variación, ¿por qué se le llama variación? Porque la aceleración, cuando se habla de variación de velocidad, se refiere a que existe una velocidad final menos una velocidad inicial dividida entre el tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué es igual la variación de la velocidad? La variación de la velocidad, o llamado también delta V, es igual a ¿quién? Es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Todo dividido entre 3. ¿Ok? También lo podemos escribir de esta forma. La aceleración es igual a delta V dividido entre T. Delta V es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre T. ¿Ok? Entonces, esta es la forma correcta como se calcula la aceleración. ¿Ok? Una aceleración puede ser positiva como también puede ser negativa. ¿Qué significa cuando una aceleración es positiva? Significa que su rapidez va en aumento. ¿Ok? Eso es lo que significa cuando una aceleración es positiva. Ahora, ¿qué pasa cuando una aceleración es negativa? Bueno, una aceleración es negativa cuando su rapidez va descendiendo. Eso pasa cuando se va, por ejemplo, en un vehículo y se empieza a aplicar los frenos. Cuando se empieza a aplicar los frenos, estamos en presencia de una aceleración negativa. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de una aceleración positiva, estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y cuando estamos en una aceleración negativa, estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Entonces, ahora veamos el siguiente problema. Y dice, calcular el tiempo que un móvil puede variar su rapidez de 20 metros por segundo a 60 metros por segundo, con una aceleración de 0,5 metros por segundo. Bien, ¿qué hacemos normalmente en estos problemas? Escribimos en un lado, en una columna, los datos de ese problema. Entonces, nos mandan a determinar el tiempo, ¿sí? Con una velocidad inicial de ¿cuánto? De 20 metros por segundo. Una velocidad final de 60 metros por segundo y una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Observen lo siguiente y me refiero a las unidades. Todas estas unidades están bajo el sistema MKS, ¿ok? Sistema MKS, ¿ok? Y el sistema MKS, sus siglas significa metro, kilogramos y segundos, ¿ok? Cuando ustedes tengan todas estas unidades bajo el sistema MKS, no hagan ningún tipo de conversión, ¿ok? Simplemente, bueno, lo dejan así y ya, porque entonces, fíjense, todas estas unidades están en metros, ¿ok? Y el tiempo están todas en segundos, es decir, que fácilmente podemos sustituir los valores en una fórmula y ya obtenemos entonces lo que nos manda a pedir en este caso este problema, que es el tiempo, ¿ok? Entonces, caso contrario es si tenemos longitudes en kilómetros, otras en centímetros, ahí sí tenemos que hacer conversiones para que todas todas sean unas mismas, ¿ok? Y así obtener, bueno, valores, digamos, correctos, ¿ok? Entonces, chévere. Ya tenemos entonces todos los datos del problema, ¿ok? La operación. ¿Cuál sería aquí la operación? La operación sería copiar la fórmula que vamos a usar, en este caso, la fórmula de aceleración. Ella dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre el tiempo. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí, si observo bien la fórmula, observen que tengo la aceleración, tengo la velocidad de final y tengo la velocidad inicial, pero no tengo el tiempo.
Ok, esta es lo que viene siendo mi incógnita de este ejercicio. Bueno, lo que tengo que hacer que simplemente un despeje, ok. Entonces, observen que esta expresión de la fórmula no está lineal. Yo debo de transformar esa expresión en lineal para poder realizar fácilmente el despeje. Entonces digo, el tiempo divide a las velocidades. Entonces, el tiempo, como él está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando. Entonces el tiempo multiplicaría entonces a la aceleración. Por lo tanto, ya que la aceleración multiplica con el tiempo, ella pasaría dividiendo del otro lado. Entonces el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido entre la aceleración. Listo, ya tenemos nuestra fórmula ya arreglada, ¿ok? Ahora simplemente lo que hacemos es empezar a sustituir los valores en ella, ¿ok? Entonces, copiamos acá, tiempo es igual, velocidad final, 60 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que es 20 metros por segundo. Todo esto dividido entre la aceleración, es decir, 0,5 metros por segundos al cuadrado. ¿Ok? Entonces la diferencia de 60 y 20 metros por segundos es 40 metros por segundos. ¿Ok? Un momento acá. Sería 40 metros por segundos. Dividido entre 0,5 metros por segundos al cuadrado. Muy bien, al dividir 40 entre 0,5 es igual a 80. ¿Ok? Pero ahora tenemos que trabajar con las unidades. Fíjense que arriba en el numerador tenemos unidades de velocidad, metros por segundos, y abajo tenemos unidades de aceleración, metros por segundos al cuadrado. Como ambas unidades se están dividiendo, entonces aplicamos división de unidades, ¿ok? Tipo doble C. Entonces, ¿cómo quedarían las unidades? Metros por segundos a la 2. Metro por segundos a la 2. ¿Sobre quién? Sobre S, es decir, segundos por metro. Segundos por metros. Entonces, ahí ustedes verifican si existen factores factores iguales que están en el numerador y en el denominador. Entonces, fíjense quiénes serían los factores que son iguales. El metro, ¿okay? Se cancela y también tenemos el segundo. ¿Okay? Entonces, tenemos el cuadrado se va con el segundos. Es decir, ¿qué unidad solamente queda allí? Quedaría simplemente el segundos. ¿Ok? Por lo tanto, el tiempo es igual a ¿qué? A 80 segundos. Ok, veamos el siguiente problema. Y dice así, un móvil se desplaza a 100 metros por segundos. Luego aplica los frenos durante 30 segundos y su velocidad llega a 75 metros por segundo. Determine la aceleración. Bien, fíjense que entonces en este ejemplo dan, bueno, ante todo escribo sus datos. Entonces dice que el móvil va con una velocidad inicial de 105 metros por segundo. Luego aplica los frenos durante un tiempo de 30 segundos, llegando a esa velocidad, que sería entonces la velocidad final, a 75 metros por segundo. Determine la aceleración. Listo. Entonces, en la operación, ustedes escriben la fórmula de aceleración, que es la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido entre
el tiempo. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, según el ejercicio, se tiene la velocidad inicial, se tiene la velocidad final y se tiene el tiempo. ¿Quién es la incógnita? La incógnita es la aceleración. ¿Ok? Esta es la incógnita. ¿Qué vamos a hacer simplemente? Sustituir, ya que la incógnita está sola. Entonces lo que nos queda es simplemente sustituir. No nos toca despegue, ¿ok? Entonces decimos, velocidad final. Velocidad final es 75 metros por segundo, menos la velocidad inicial con la que iba ese móvil, que era de 105 metros por segundo, dividido entre ese tiempo en que iba frenando, que era los 30 segundos. Entonces la aceleración quedaría de la siguiente manera. Fíjense que tenemos velocidades, ¿ok? Con distintos signos, una positiva y la otra negativa, es decir, que ambas velocidades se van a restar, es decir, que 105 menos 75 es igual a 30, ¿ok? Pero se coloca el signo del número más grande, en este caso es negativo, ¿ok? Menos 30 metros sobre segundo. ¿Sobre quién? Sobre los 30 segundos, ¿ok? Listo. Entonces, ¿a qué es igual la aceleración? Muy fácil. La aceleración es igual a 30 entre 30 es igual a 1 y menos entre más es igual a menos. ¿Ok? Entonces ya tenemos el signo, tenemos obviamente el número que en este caso es 1, pero nos falta definir las unidades. Observen que las unidades se están dividiendo, ¿sí? Obsérvenlo. Entonces, aquí tenemos una unidad en fracción, pero este segundo lo voy a convertir también en fracción para aplicar la doble C. Entonces simplemente le agrego un 1 y opero las unidades, ¿ok? Aplicando la doble C. Entonces digo, metro por 1 es igual a metro y segundos por segundos es igual a segundos al cuadrado. Por lo tanto, el resultado es que la aceleración es igual a menos metros por segundos al cuadrado. Fíjense que aquí la aceleración da negativo. ¿Pero por qué da negativo? Porque normalmente iba a una velocidad y fue desacelerando, es decir, fue frenando, ¿ok? Entonces, la velocidad fue disminuyendo. Al disminuir la velocidad, la aceleración se hace negativa. Ese es el significado cuando una aceleración es negativa. Simplemente que su velocidad varía, pero de manera que en vez de aumentar va descendiendo. ¿Ok? Entonces, normalmente eso también se le llama que es un movimiento uniformemente desacelerado o simplemente un movimiento uniforme retardado. Bien, esto es todo en cuanto a lo que es el movimiento uniformemente variado, parte 1. Y bueno, espero que les haya gustado. Y si es así, lo más interesante, lo más importante es que el tema los haya a ustedes ayudado, ¿ok? Entonces, bueno, nos vemos entonces en el siguiente tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, parte 2.